Hola comunidad, me llamo Yuli. Esta noche les comparto una experiencia vivida por mi padre y hermano, cierta noche que fueron a trabajar a Chinandega, departamento de Nicaragua. Cabe aclarar que somos de un municipio llamado Jinotepe, Carazo. Así que acudieron en la moto con mi padre al volante y mi hermano, quien era el ayudante, en la parte trasera. Después de un largo día de trabajo, se encontraban de regreso a casa. Eran como las 10 de la noche, cuando mi padre nos llamó diciéndonos que habían tenido un accidente. Nada grave, pero no podrían conducir de regreso. Mi padre se había lesionado el pie y mi hermano el brazo. En cuanto a la moto, quedó completamente inutilizable. También nos dijeron que llamáramos a un tío para que los apoyara con su camioneta a volver. No pasó más de eso. De hecho, transcurrieron meses del accidente y me pareció curioso que ni mi padre ni mi hermano mencionaran cómo ocurrió. Mas lo dejamos pasar creyendo que se habían caído por alguna mala maniobra y les daba pena decirlo, o algo por el estilo. Fue hasta cierta tarde que, mientras platicábamos en familia, ambos decidieron comentar lo que ocurrió esa noche. Recuerdo que se había ido la luz y, como solíamos hacerlo, nos reunimos en la sala para contar historias de terror en lo que volvía. Un pasatiempo que en verdad nos gustaba. Estábamos mi madre, mi padre, 2 hermanos y yo, cuando mi padre nos dijo que un animal fue el causante del accidente. Se nos atravesó de la nada y ni tiempo me dio de esquivarlo, dijo. Mi hermano mencionó que se trataba de una vaca o algo así, que extrañamente ya no estaba cuando se levantaron. Pero mi padre sabía que no se trataba de un animal, al menos conocido por ellos. Le dijo a mi hermano que sí había sido una vaca para no asustarlo, pero comenta que lo vio antes de que se le atravesara en el camino. Iba trotando, escondiéndose entre los árboles, pero de pronto brincó al camino. Solo que, cuando lo hizo, este parecía más bien una persona, con cuernos y con patas de caballo. Agregó que cuando se levantó, vio cómo esta persona se escondió detrás de un árbol de Guanacaste para ya no volver a aparecer. Acto seguido, simplemente caminaron, encontrando una casa después de una larga caminata, donde finalmente nos llamaron para pedirnos ayuda. Desde ese día mi padre ve a aquel ser en sus sueños, y no sé qué pudo haber sido. Nadie en mi familia tenía idea, y aunque no me ocurrió a mí, tengo miedo de encontrármelo. Hola, comunidad de Voces del Abismo. Les quiero platicar mi experiencia, ocurrida ya hace varios años cuando era adolescente. Aquella vez que ocurrió algo a lo que hasta hoy no puedo encontrar explicación. He investigado al respecto, pero no he podido dar con la respuesta. Actualmente tengo 22 años. Nos remontamos a ese día y lo recuerdo perfectamente, pues fue la muerte de un tío, hermano de mi abuelo materno, quien era dueño de una funeraria. Falleció, para sorpresa de muchos, a causa de un infarto. Tomó a toda la familia por sorpresa, pues se sabía que era una persona sana, además de no estar tan entrado en años. Tenía alrededor de 51. Además de ser dueño de la funeraria, era conocido en el municipio de Nombre de Dios, Durango, por hacer dulces artesanales. Cabe mencionar que caminaba con la ayuda de una andadera por un accidente que tuvo. Así que recuerdo que me enteré de su muerte mientras estaba con mi abuelo. Le entró una llamada con la triste noticia, viendo cómo su rostro cambiaba a una expresión de sorpresa, tristeza, sombría, para después simplemente salir de la casa y continuar hablando.
Me preguntaba qué había pasado hasta que volvió comunicándonos la triste noticia a los que estábamos en casa. Después se fue a su habitación donde se encerró por un momento para alistarse. Saliendo con los ojos llorosos e irritados, nos dijo que también nos alistáramos para ese mismo día ir al velorio de su hermano. Después de unas horas ya nos encontrábamos en Nombre de Dios. Para este punto ya todo estaba listo. Claramente, pues la funeraria donde lo velaríamos le perteneció en vida. Ahora solo esperábamos a que llevaran su cuerpo desde Durango para poder velarlo. Mientras mi familia estaba devastada, consolando a mi abuelo, di un recorrido por el lugar, percatándome de que había demasiada gente. Nombre de Dios es un pueblito, y mi tío, como lo dije, era bastante conocido, por lo que parecía que todo el pueblo se había reunido para despedirlo. Después de eso, la esposa de mi tío se acercó a mi abuelo, contándole cómo había muerto. Y es importante dar una descripción de cómo lo encontró, porque después lo vi en el ataúd. Y bueno, esto fue lo que dijo. Estaba en la tienda comprando unas cosas para la comida. Antes de que me fuera, él no se había levantado más, ya estaba despierto. Hasta me había dicho que debía comprar y todo. Cuando volví de la tienda, lo encontré tirado afuera de la cocina, con la andadera a un lado. Pensé que se había caído, pero cuando quise ayudarlo, me di cuenta de que estaba demasiado frío y rígido. Al ver su rostro, solté un grito del susto. Él tenía una mano en el pecho, como si quisiera arrancarse el corazón. Estaba demasiado rígida. Su rostro era de desesperación, con lágrimas o algo seco, formando un camino en sus mejillas. Traté por todos los medios para hacerlo reaccionar. No podía aceptar lo que estaba viendo. Después llamé a mi hijo comentándole lo que había pasado. Cuando llegó, y después de calmarse un poco, pues se puso igual que yo, llamamos a la policía para ver qué se podía hacer. Recuerdo la sensación de tristeza que me invadió al escuchar sus palabras. Sin más, me fui a sentar, esperando a que llegaran con el cuerpo, cosa que ocurrió hasta pasada la medianoche. En ese momento, la mayoría de los presentes estaban en una sala tomando café y comiendo un poco de lo que se había preparado. En la otra sala, donde me encontraba, estaba el cuerpo de mi tío. Me acerqué para verlo, para despedirme y recordarlo. La caja estaba abierta, permitiéndome ver la expresión que mi tía había mencionado. Aquella misma expresión de terror en su rostro, si no es que más aterradora. Me aparté asustado saliendo de la casa para meterme en el carro de mi abuelo. Pero antes de abrir la puerta, escuché detrás de mí. Qué irónico, ¿verdad? El dueño de la funeraria ahora le tocó ser el muertito. Era la voz de una señora anciana, o al menos eso creía, pues no quise voltear. Por su parte, quien haya sido, posó su mano sobre mi hombro y acarició mi cabeza, sintiendo un frío recorrer mi cuerpo. Inmediatamente después de eso, me encerré en el carro. Cuando miré hacia afuera, no había nadie alrededor, ni dónde esconderse. Hasta hoy me pregunto quién pudo haber sido esa señora, pues después de preguntar con mis familiares, nadie supo dar razón. Pero lo que me tiene mal es la imagen de mi tío en el ataúd. ¿Por qué tenía esa expresión, si es bien sabido que los cuerpos son preparados para ser velados? Los siguientes son relatos cortos compartidos por la comunidad de Facebook e Instagram en una publicación y directo transmitido hace poco. Debido a la duración de cada relato, omitiré la pausa larga que los separa. Con esto, comunidad, los invito a seguirnos en todas las redes sociales, como Voces del Abismo o BDA Oficial en Instagram. Si no están suscritos, por favor háganlo. Comenten y dejen su like para que la comunidad siga creciendo. También les dejo mi Instagram personal, por si quieren saber un poco más de mí. Toda la información en pantalla y en la descripción de este video.
Mi casa es un terreno grande de aproximadamente 6 por 60 metros. Antes, la construcción solo comprendía poco más de la mitad del mismo, y el baño quedaba afuera. A este solo se podía acceder mediante un pasillo al aire libre, por lo que ya se imaginarán cómo era ir de noche. En cierta ocasión, cuando tenía tal vez 11 o 12 años, fui al baño a eso de la 1 de la mañana. Un poco aterrado, pero me gustaba ver las estrellas antes de volver a la cama. Absorto con la mirada al cielo, divisé 3 luces ordenadas como un triángulo, moviéndose al mismo tiempo y ritmo. Al principio pensé que era un avión o un helicóptero, pero estas parecían volar demasiado bajo, además de no escucharse ruido alguno. Viendo aquello más a detalle, me di cuenta de que tenían forma de un triángulo con luces en cada una de las puntas. Lo extraño es que cuando sucedió, los perros de la colonia empezaron a ladrar y aullar horrible. Nadie me cree, pero juro que era una especie de nave o artefacto. Cuando estaba embarazada de mi segundo hijo, me pasaron cosas muy extrañas. En cierta ocasión, durante la madrugada, escuché que algo cayó en la azotea, como muy pesado, que hasta la losa se sintió vibrar. No quisimos salir a ver qué era, porque la verdad nos dio mucho miedo. En otra ocasión, mientras hacía limpieza en casa, me encontraba frente a la ventana de la habitación. Cabe decir que el baño de esa casa está afuera y se ve desde la ventana. Así que, cuando alcé la mirada, me saqué de onda porque vi claramente que entró un señor, muy parecido a mi padre, al baño. Debo decir que ese día estaba completamente sola. Lo llamé esperando respuesta, que fuera mi padre quien había vuelto por algo a casa, pero nadie respondió. Esa misma tarde le conté a mi esposo, pero no me quiso creer, hasta cierto día en el que después de bañarse, al cabo de 5 minutos vio a alguien más entrar. Yo solo lo vi salir al patio y quedarse afuera del baño, como hablándole a alguien, pero al menos alrededor no había nadie más. Cuando entró a la casa le pregunté qué estaba haciendo, a lo que me dijo: vi a alguien entrar al baño, pero no hay nadie. ¿Es un señor delgado, sin playera y moreno?, pregunté, casi adivinando a lo que se refería. Sí. ¿Lo conoces? Es el mismo hombre que se me aparece a mí, a quien confundí con mi padre. Esto me pasó en 3 ocasiones durante el embarazo, y desconozco la razón. Pasaban de las 10 de la noche cuando veníamos un amigo, mis 2 perros y yo, caminando por un camino de terracería, por el cual debíamos pasar sí o sí para llegar a mi casa. Hubo un tramo en el que mis perros se pusieron alerta. Ambos voltearon al mismo lugar como si estuvieran viendo algo. Lo supe debido a que estaba atento a mi entorno, en busca de alguien sospechoso que quisiera asaltarnos o buscar problemas. Al percatarme de la reacción de mis perros, le avisé a mi amigo, quien venía utilizando su celular. Rápido lo guardó y también se puso alerta. Al momento de pasar junto a mis perros, los cuales estaban quietos aún mirando en la misma dirección, me di cuenta de qué era lo que veían. A unos 20 o 30 metros de nosotros, divisé una silueta blanca, transparentosa de unos 2.30 metros de alto. Se desplazaba de manera lenta por la calle. Rápido le pregunté a mi amigo si estaba viendo lo mismo que yo, y aunque tardó en enfocar aquella silueta, también lo hizo. Divisó la manera tan extraña en la que se movía y cómo parecía estar flotando. Incrédulos ante tal escena, simplemente nos mantuvimos observando, esperando que aquello desapareciera sin percatarse de nuestra presencia, que no nos atacara. Por su parte, llegó a una casa que tapó nuestra visión, y cuando pasamos de largo dicha casa, aquella sombra ya no estaba. Asustados nos fuimos a casa, contándole a mis padres lo que habíamos visto, pero al final no nos creyeron. Digan lo que digan, yo sé lo que vi, y sé que mis perros también se dieron cuenta. No tengo una experiencia tan fuerte como las que han contado en el canal, pero esta me marcó bastante.
Cuando tenía alrededor de 12 años, me había ido a pasar unos días a la casa de mi hermana. En ese entonces, la zona apenas estaba poblada, por lo que había muy pocas casas en esa calle. El resto era puro campo. Solía quedarme hasta la madrugada, ya fuera dibujando o viendo caricaturas. Al no haber tanto ruido, era normal escuchar a los perros ladrar, y hasta cierto punto me había acostumbrado. Solo que, esa noche en especial, los noté más alborotados que otros días. Aquello llamó mi atención, así que me asomé por la ventana para ver qué era lo que los había alterado tanto. Pero afuera no había nada ni nadie. La calle estaba totalmente vacía. Ni un minuto pasó cuando una sensación dentro de mí gritó que me alejara de la ventana, que no era seguro estar ahí. No sé cómo explicarlo, pero la sensación fue suficiente para no solo alejarme, sino también sentirme incómodo en la sala. Luego de unos minutos me fui al cuarto, para este punto con la incomodidad de estar siendo observado. No miento al decir que, apenas cerré la puerta, pude escuchar como alguien, o algo, rasgaba la puerta principal. Esta era de metal, por lo que los rasguños eran bastante claros. Se prolongó por unos segundos, los cuales sentí como una eternidad. Después, simplemente frenaron en seco. En cuanto ocurrió aquello, se escuchó el gruñido de un animal que, a juzgar por cómo se escuchaba, debía ser enorme. Aquella cosa soltó una especie de aullido para alejarse poco a poco, y tras ello, los perros dejaron de ladrar. Recalco que la casa de mi hermana no es muy grande, por lo que pude escuchar el sonido aún estando en la habitación. Por la mañana revisé la puerta y efectivamente tenía marcas de rasguños. No sé qué habría sido aquello. En su momento se me vino a la mente la leyenda del lobizón, pero no estoy muy seguro. Lo que sí sé es que hacerle caso a mi instinto me salvó de ver lo que haya sido esa criatura. Gracias por tan buen contenido. Saludos desde Argentina. Me pasó cierta noche que me encontraba en casa de una tía. Tenía una novia con la cual hablaba todas las noches por llamada. En una ocasión se acercó la madrugada. Ya eran como las 3:30 cuando, de la nada, la llamada se cortó y el televisor se apagó solo. Pensé que se había ido la luz, pero al ver el ventilador encendido, sentí que algo no estaba bien y que no podía tratarse de una terrible casualidad. Asustado intenté llamarle a mi novia, pero la llamada no salía. Lo intenté una y otra vez, más nervioso en cada intento, hasta que escuché cómo tocaron la ventana que estaba al lado de mi cama. Y seguido a ello, una voz gruesa, muy fuerte, contando del 1 al 3, de una manera horrible. Sentía que algo malo iba a pasar. Cuando llegó al número 3, se escuchó una cadena golpear en el respaldo de mi cama, y ambas, al ser de metal, provocaron un estruendo que me hizo saltar del susto. Como pude me levanté, buscando a mi primo en su cama. Le hablé, pero por más que lo hacía, no lograba despertarlo. Desesperado, encontré al lado de su cama una Biblia, la cual tomé rápido y me puse a leer hasta caer dormido. Al día siguiente, mi novia me preguntó por qué se había cortado la llamada la noche anterior, o por qué le había colgado y apagado el teléfono, pues intentó llamarme y ni siquiera salía la llamada. No pude encontrar explicación alguna, así que le conté lo sucedido. Más tarde, mientras comía, le pregunté a mi tía si había escuchado algo extraño la noche anterior. Sí, un golpe fuerte en el cuarto donde estabas, pero dijo no preguntar porque pensó que habíamos tirado algo mi primo y yo. Después le llevé la Biblia comentándole lo que había pasado, y vaya sorpresa que me llevé al encontrar que estaba en inglés, lo cual resulta imposible, pues, de haber sido el caso, no habría podido leerla la noche anterior. Eso además de que mi tía también estaba en shock, pues no era una Biblia que le perteneciera. Hasta la fecha sigo sin encontrar explicación a lo ocurrido. No he vuelto a dormir en ese cuarto.